Ella murió, y yo, deshecho, pulverizado por el dolor. Por ello, después de algunos meses perdidos en un vagabundeo fastidioso y sin destino, adquirí y reparé una especie de abadía, la cual no nombraré, en una de las zonas más salvajes y menos frecuentadas de la bella Inglaterra. La sombría y triste grandeza del edificio, el aspecto casi salvaje de la propiedad, los melancólicos y venerables recuerdos que se le agregaban, estaban al unísono con el sentimiento de completo abandono que se me había llevado a esta lejana y solitaria región. No obstante, aunque el exterior de la abadía, con su carácter primitivo y el verdor deteriorado que tapizaba sus muros, no sufrió cambio alguno, me dediqué, con una perversidad infantil y quizás con una débil esperanza, de distraer mis tristezas, a desplegar en el interior una magnificencia más que aristocracia. Ya desde la infancia había tenido un gran gusto por esas locuras, y ahora se volvían a mí como un desvarío de dolor. Ahora sé cuánta locura se pudo haber descubierto en esos espléndidos y fantásticos paños, en esas solemnes esculturas egipcias, en esas cornisas y mobiliario extraños, en los extravagantes arabescos de esos tapices floreados de oro. Me había convertido en un esclavo del opio, me tenía en sus garras, y todos mis trabajos, mis planes, habían tomado el color de mis sueños. Pero no me detendré en detalles absurdos. Hablaré solamente de esa recámara, maldita por siempre, en donde en un momento de aliación mental llevé al altar como esposa a Lady Rowena Trevanion de Tremaine, la rubia cabellera y ojos azules. No hay un detalle de la arquitectura o decoración de esta habitación nupcial que no esté ahora presente ante mis ojos. ¿Dónde tenía la cabeza la altanera familia de la novia, cuando movida por la sed de oro, permitió a una joven tan tiernamente adorada franquear el umbral, un apartamento decorado de esa extraña manera? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de esa habitación. Yo, que mi memoria es triste, al recordar momentos importantes, y no había en ese lujo fantástico un sistema o una armonía que se impusiera a mi recuerdo. La recámara era parte de una torre alta, de esa abadía fortificada, como un castillo. Tenía una forma pentagonal y era de grandes dimensiones. Todo el lado sur del pentágono estaba ocupado por la ventana única, hecha con un inmenso cristal de Venecia, de un solo trozo y color sombrío, de suerte que los rayos del sol o de la luna, al atravesarla, lanzaban sobre los objetos interiores una luz siniestra. Por encima de esta enorme ventana se prolongaba el emparrillado de una vieja vid que trepaba sobre los muros macizos de la torre. El techo de roble casi negro era excesivamente elevado, de forma abovedada, y curiosamente surcado de ornamentos raros y fantásticos, de un estilo mitológico, semidrúico. Del centro mismo de esa bóveda, melancólica, estaba suspendida, por una cadena de oro, hecha de grandes eslabones, una enorme lámpara del mismo metal, en forma de incensario, concebida al gusto sarraceno y bordada de perforaciones caprichosas, a través de las que se veía correr y retorcerse, con la vitalidad de una serpiente, los resplandores continuos de un fuego multicolor. Algunos raros divanes y candelabros, dorados de una forma oriental, ocupaban diferentes lugares, y también estaba la cama, el lecho nupcial, de estilo indio, baja, esculpida en madera de ébano macizo, y coronada con un baldaquín que tenía el aspecto de un velo mortuorio. En cada uno de los ángulos de la recámara se alzaba un gigantesco sarcófago, de granito negro, sacado de las tumbas de los reyes de Luxor, con su antigua tapadera, cargada de esculturas inmemoriales. Pero era el papel tapiz del apartamento, desgraciadamente, lo que devastaba la fantasía principal. Los muros majestuosos, prodigiosamente altos, más allá incluso de toda proporción, estaban cubiertos desde lo alto a lo bajo con una tapicería pesada y de apariencia maciza, tapicería hecha con el mismo material que había sido empleado para la alfombra, los otomanos, la cama de ébano, el baldaquín de la cama y las suntuosas cortinas que parcialmente oscurecían la ventana. Este material era un tejido de oro de los más ricos. Estaba moldeado por intervalos irregulares, con figuras arabescas de alrededor de un pie de diámetro, que se elevaban sobre el fondo de un negro azabache. Pero a estas figuras no participaban del carácter arabesco más que cuando se les examinaba desde un solo punto de vista, por un procedimiento muy común hoy en día, del que se encuentran huellas en la más lejana antigüedad. Ellas estaban hechas de una manera que les permitía cambiar de aspecto.
Para una persona que entraba en la habitación, ellas tenían el aspecto de simples monstruosidades, pero a medida que se avanzaba, ese carácter desaparecía gradualmente, y paso a paso, al cambiar de lugar, el visitante se veía rodeado por una cadena interminable de formas horribles, como las que nacieron de las supersticiones del norte, o de las que se dibujaban en los sueños culpables de los monjes. El efecto fantasmagórico se acrecentaba grandemente por la introducción artificial de una fuerte corriente de aire continuo por detrás de las cortinas, que daban al conjunto una repugnante e inquietante animación. Así era la estancia, así era la recámara nupcial, donde pasé con la dama de Tremaine las horas más impías del primer mes de nuestro matrimonio sin demasiada inquietud. Que mi mujer le temiera mi carácter arisco, que me evitara, que solo me amara muy mediocremente, no podía dejar de percibirlo, pero eso me provocaba placer. Yo me resistía a ella con un odio que pertenecía más al demonio que al ser humano. Mi memoria se retorcía. Oh, con qué intensidad de añoranza. La amada, la augusta, la bella, la muerta. Me deleitaba con los recuerdos de su pureza, de su inteligencia, de su alta naturaleza etérea, de su amor apasionado, idolátrico. Ahora mi espíritu ardía, plena y ampliamente, con una flama más potente que la suya, en el entusiasmo de mis sueños opiáceos, porque yo estaba habitualmente bajo el imperio del veneno, gritaba con fuerza su nombre en el silencio de la noche y de día, en los retiros sombríos de los valles, como si por la energía salvaje, la pasión solemne, el ardor devorador de mi pasión por la difunta, pudiera resucitarla sobre los senderos de la vida que ella había abandonado. Ah, ¿será para siempre? Al comienzo del segundo mes de nuestro matrimonio, Lady Rowena fue atacada por un mal repentino del que se restableció muy lentamente. La fiebre que la consumía hacía penosas sus noches, y en la inquietud de su semisueño, ella hablaba de sonidos y movimientos que se producían acá y allá, en la habitación de la torre, mismos que yo no podía atribuir más que al trastorno de sus ideas, o quizás a las influencias fantasmagóricas de la recámara. A la larga, ella entró en la convalecencia, y finalmente se recuperó. Sin embargo, no había pasado sin un pequeño lapso de tiempo cuando un segundo ataque más violento la arrojó sobre su lecho de dolor, y después de este ataque, su constitución, que siempre había sido débil, no pudo recuperarse completamente. Su enfermedad mostró en esa época un carácter alarmante, y recaídas, todavía más graves, desafiando por igual toda la ciencia y los esfuerzos de sus médicos. A medida que aumentaba este mal crónico, que sin duda se había adueñado demasiado bien de su constitución como para poder ser erradicado por medios humanos, yo no podía impedirme notar una irritación nerviosa creciente en su temperamento y una excitación tal que las cosas más ordinarias le provocaban miedo. Ella habló de nuevo, ahora más a menudo y obstinadamente, de los ruidos, unos ligeros ruidos, y de los movimientos insólitos en las cortinas de los que ya había hablado antes. Una noche, hacia finales de septiembre, ella llamó mi atención sobre este tema angustiante, con una energía más que viva de costumbre. Venía justamente de despertarse de un sueño agitado, y yo había estado observando, con un sentimiento mitad de ansiedad, mitad de terror, el juego de su fisonomía enflaquecida. Yo estaba sentado al lado de su cama de ébano, sobre uno de los divanes indios. Ella se enderezó a medias y me habló en voz baja, con un murmullo ansioso, de sonidos que ya había escuchado, pero que yo no podía escuchar, de movimientos que ella había percibido y que yo no podía percibir. El viento corría activamente atrás de las cortinas, y yo deseaba demostrarle, lo que, confieso, yo tampoco podía creer enteramente, que esos suspiros apenas articulados y esos suaves cambios en las figuras del muro no eran más que los efectos naturales de la corriente de aire, pero una palidez mortal, que inundó su cara, me probó que mis esfuerzos para convencerla serían inútiles. Ella parecía desvanecerse, y sus damas no estaban de servicio. Recordé el lugar donde se había depositado un frasco de vino ligero, ordenado por los médicos, y atravesé rápidamente la recámara para procurárselo. Pero al pasar bajo la luz de la lámpara, dos circunstancias de una naturaleza sobrecogedora llamaron mi atención. Había sentido que una cosa palpable, si bien invisible, había rozado ligeramente mi persona, y vi ahí, sobre el tapiz de oro, en el centro mismo de la brillante luz proyectada por el incensario, una sombra débil, indefinida, de aspecto angelical, tal como podía suponerse, la sombra de una sombra. Pero como yo estaba bajo el efecto de una dosis exagerada de opio,
No puse demasiada atención a esas cosas, ni se las comenté a Rowena. Habiendo encontrado el vino, atravesé de nuevo la recámara y llené un vaso que llevé a los labios de la desfalleciente mujer. No obstante, se había repuesto un poco y tomó el vaso por sí misma, mientras yo me dejaba caer sobre el sillón otomano, con los ojos fijos sobre su persona. Fue entonces cuando escuché claramente un ligero ruido de pasos sobre el tapiz y cerca de la cama, y un segundo después, al tiempo que Rowena llevaba el vino a sus labios, vi, o pude haber soñado que vi, caer en el vaso, como si fuese de un lugar suspendido en la atmósfera de la recámara, 3 o 4 gotas gruesas de un fluido brillante y color rubí. Yo lo vi, Rowena no lo hizo. Ella tomó el vino, sin dudarlo, y yo me guardé de hablarle de una circunstancia que debí, después de todo, considerar como la sugestión de una imaginación sobreexcitada y vuelta mórbidamente activa por los terrores de la mujer, por el opio y la hora.